Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 34 tenemos como invitada a Guillermina Reyes Romero. Ella es psicóloga infantil y educadora artística. Maestra en educación y necesidades educativas especiales, doctora en desarrollo humano. Tiene una especialidad en enseñanzas de la lengua y la literatura y la especialidad en psicoterapia humanista gestal. Por más de 25 años ha acompañado procesos psicológicos y de aprendizaje en infancias, adolescencias y sus familias. Ha diseñado y desarrollado proyectos psicoeducativos y socioculturales de desarrollo humano a través del arte y la literatura para instituciones como Secretaría de Cultura, DIF estatal, el programa Alas y Raíces, la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Veracruzano de Cultura. Actualmente es directora de Yoyolo Espacio Comunitario y miembro activo de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Ella es curiosa por naturaleza, le encanta realizar preguntas, leer el mundo, las miradas, las sensaciones y las emociones mediante la cultura escrita y la conversación. Ha encontrado en el arte y la literatura la conexión con las infancias y con la comunidad. Comenzamos. Muy buenas tardes, Guille, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Aquí en esta tarde un poco fresca. Un poco fresca. Agradecidos porque nos recibes aquí en tu espacio. Teníamos ahí un tiempo platicando para poder coordinar fechas, pero como hemos platicado con los demás educreativos, siempre los tiempos, la labor, que incluso hasta en fines de semana nos ocupamos. Así es. Entonces, hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Platicábamos con Yasodara y salías en el podcast y decíamos, ¿cómo, Guille, Yasodara? Y nosotros así que, De aquella primer momento que nos conocimos, ya tiene, decías hace rato que nos veíamos con Mateo, decías que está muy grande, como unos 8 años, un poco más, que nos vimos la última vez. Calculo que sí. Como 8. Y en todos esos años, Guille, tú ya venías haciendo una labor, que es donde nos encontramos. Así es. En Yoyolo Espacio. Así es. Yoyolo Espacio es un espacio comunitario que busca justo generar un espacio seguro para la niñez y sus familias. Si bien nace para la niñez, lo que hemos ya tratado de hacer es que no solamente sea un espacio para la niñez, sino para sus familias, ¿no? Para la comunidad en general y para justo como tener un espacio en donde puedan como sentir la confianza de venir a aprender cualquier cosa, ¿no? Que nos unan los saberes y que eso también nos ayude a generar vínculos afectivos entre la comunidad, entre los vecinos, entre quienes asisten. Ok. ¿Cuántos años tienes haciendo esta labor? Ay, bueno, comunitaria, pues comunitaria como tal, ya desde el 2012, porque antes trabajaba yo de manera individual, o sea, nada más trabajaba sola, soy psicóloga infantil, y entonces pues hacía como esa labor en solitario. Pero cuando la inseguridad empezó como a permear en la colonia, me conmovía mucho como ver que yo soy de Puebla y ver que de repente las puertas de las casas se cerraban, porque cuando yo llegué a vivir a Veracruz en el año 2000, algo que me impactó mucho de Veracruz y de su gente es que es, hola vecina, ¿cómo está vecina? ¿No? Y primero para mí era como impactante porque pues en Puebla todo el frío hace que nos encerremos, sí, claro, y difícilmente vemos al vecino. Y aquí es casi se asoma a tu ventana y es, hola vecina, ¿qué va a hacer de comer hoy? ¿No? Y entonces era algo que me agradaba, que sí me impactó, me sorprendió porque no conocía ese tipo de contacto tan cercano. Y también pues el ver que la gente salía a fresquear, sacaba sus mecedoras, jugaba lotería, ¿no? Su hamaca. Entonces, para mí era un contexto nuevo. Y eso me gustaba mucho, ¿no? Me llegué a acostumbrar a estar, vecina, ¿cómo está? ¿No? Desde que bajaba del transporte público hasta la llegada a mi casa, era ir saludando a todo el mundo. Y, con la inseguridad, y bueno, pues lo que empezó a surgir por esos años,
eh, pues lo que hacía era que la gente se encerrara, ¿no? Claro, sí, no conocían a alguien y pues es complicado. Claro, entonces que se encerraba, que de repente había pues mucha inseguridad, el crimen organizado también estaba pues permeando ya como en la vida diaria también, que entonces empezaba a haber rejas, la gente ya no salía de sus casas y a mí me impactaba mucho que de repente pues niños que jugaban normalmente en la calle dejaban de jugar en la calle, ¿no? Y entonces un día estando justo acá en este espacio que es tu casa, Gracias, gracias. es su casa, yo decía, bueno, pues es que mis hijos tienen afortunadamente un lugar donde correr y jugar y los niños que no. Entonces, y como que de ese momento me entraron como mis 5 minutos filosóficos y dije, bueno, ¿cómo para qué quiero este espacio si al tiempo mis hijos van a crecer y ahí va a quedar, ¿no? Entonces, pues, dije, pues abrámoslo a quien lo necesite. Y entonces, pues, se abrió justo como ese espacio seguro donde pudieran estar, ¿no? Donde pudieran llegar y estar y hacer una diversidad de actividades y de saberes. Entonces, de las primeras actividades que realizamos fue, recuerdo mucho que empezamos con esta cuestión por la misma consulta privada, empezamos a hacer salas de lectura, ¿no? Empezamos a hacer sala de lectura, club de lectura, actividades enfocadas a la animación lectora. Y pues los sábados teníamos talleres, pero era solamente Guille Claro. haciendo talleres, ¿no? Y llegaban los niños y participaban, pero justo decir, bueno, y si no nada más hacemos como la sala de lectura, si no hacemos otras actividades. Y empezamos pues justo eso, ¿no? A hacer como actividades y entre ellas, una de las primeras que hicimos fue que pensábamos en un vecino que venía a traer libros, o sea, venía a la biblioteca, bueno, porque en la sala de lectura hicimos una pequeña biblioteca que se hizo también con apoyo de algunas amistades, de los libros que yo tenía y demás, y empezamos a hacer préstamo de libros. Y entonces pues ya empezaba como personas a visitar y a traer, venir por sus libros y también a dejarnos algunos libros en donación. Y entonces uno de estos vecinos nos dijo, oigan, pues es que yo estoy como un poco ahorita aburrido porque se había jubilado y me gustaría como hacer algo. Y yo, justo nos había pasado que, casual, ¿no? Esto de que necesitamos aprender a hacer una instalación, una extensión eléctrica. Algo tan sencillo, pero que pues necesitamos que alguien nos enseñe a hacerlo. Y entonces, pues dijimos, oiga, y si usted, como sabía este señor de electricidad, ¿y usted nos puede enseñar a hacer extensiones eléctricas? Y dijo, sí, claro, cuando gusten. Y entonces lo que ideamos fue hacer un taller. Entonces este señor vecino participó, nos dio el taller, se invitó como a personas que estaban interesadas en el tema y entonces se hizo el taller con una pequeña aportación y dentro de esa aportación pues se le dio a la persona que nos vino a dar el taller. Y entonces decía, pero pues es que yo lo hago por gusto y nosotros también por gusto, pero al mismo tiempo es algo que nosotros hubiéramos tenido que pagar porque alguien nos enseñara. Tú vienes, nos enseñas y no nos estás cobrando un costo excesivo. Claro. Entonces, creo que fue como la primera actividad donde así como dije, claro, creo que si colaboramos, yo necesito algo, tú tienes un saber. Y parto justo como de una idea que siempre he tenido, que es que nadie sabe todo y todos sabemos algo. Entonces dije, si todos sabemos algo Claro. y yo no sé todo y y tú sabes algo que yo no sé, tú me puedes compartir a mí, ¿no? Entonces empezamos como a abrirlo a estas experiencias, ¿no? Entonces, pues de ahí justo empezaron a surgir como este taller, el club de bordado, el taller de bordado, de tejido, de totomostle, una vecina que también es artesana, Lucy, nos ha colaborado con muchos talleres, de repente una amiga que sabía de lengua de señas, de braille, y así
fue cuando nos dimos cuenta, Ya era ya era un espacio, ¿no? Y justo con esta idea de que pues todos sabemos algo y todos podemos aportar y todos los saberes son bienvenidos, ¿no? Oye, entramos duro, entramos duro y a la cabeza. Dijiste compartir. A todos sabemos, la palabra es muy social, muy común. En las redes eso es común, compartir. Pero también dijiste algo. Eh, Escuché, me nació, estuviste atenta a algo que muy posiblemente se hubiera quedado en, bueno, mis hijos tienen un lugar para estar, están bien, pero más sin embargo dices, puedo compartirlo. Muchas de las cosas nacen así. Estamos hablando ya de muchos años. Decías hace rato, desde 2012, ¿no? Eh, al ver, al ver el proyecto, yo le he empezado a entender cosas como que la magia, hay como una magia. Y las personas se suman solas al ver, porque se siente algo diferente y distinto. Porque si tú hubieras llegado con el tema de vamos a poner un taller, voy a cobrar tanto porque voy a hacer un super negocio, una super escuela, no, yo estoy seguro que no estarías aquí. O tal vez sí estaría yo en En otra zona en más otra difícil. zona, posiblemente. Pero entonces sería un Sí, claro. negocio. Sí. Sería un negocio en el cual no podrías compartir esta forma que ahorita estoy entendiendo y poco a poco me vas a ir explicando. Pero de alguna otra manera, el vecino que dices tú está jubilado, que a lo mejor ya no es funcional para lo que él hacía, encontró algo en lo cual es funcional. Y algo tan sencillo como eso, que para otros sería un trabajo, para él es un respiro. ¿No? Porque llega el momento que ya usted ya tiene cierta edad, Sí, ya no es ya no. funcional para esto. Pero aquí se encontró y dice, sí lo puede hacer, mire, vamos a hacerlo así. Obviamente hay una estructura, Guille, porque tú tienes mucha formación. Como quiera al inicio del podcast, todo ahí en el pitch inicial está toda tu larga currículo que tienes ahí de todo tu trabajo que llevas. Pero qué interesante. Que de esa apertura, ¿no? Te hubieras podido quedar a lo mejor no aquí solamente terapia. No, no terapia. Más sin embargo, abres el abanico. Que yo creo que en todo eso tú has aprendido muchísimo. Muchas cosas aprendes ahí. Y sigues en este proceso, pero eras tú nada más, tus hijos te ayudaban. ¿Cómo fue creciendo el espacio? Es que justo, bueno, o sea, empezamos con el club de lectura, o sea, que era Ok. lo que estaba y que era justo como para fortalecer como ciertas áreas en los niños con los que trabajaba. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones era lea con sus hijos, Ok. ¿no? Y le presto los libros, pero pues difícilmente había como esa oportunidad de que los niños realmente pudieran leer con sus padres. Entonces, con el club de lectura dijimos, bueno, no vamos a avanzar en la parte terapéutica, sino hay como este estímulo, porque trabajaba con niños que tenían dificultades de aprendizaje. Entonces dije, bueno, hagamos el club de lectura y es gratuito para que vengan, para que los traigan y vengan otros niños sin importar si vienen a terapia o no. Creo que fue como justo de donde nace, ¿no? Antes de esta experiencia con este señor, sino justo como también como nace desde ahí. Y creo que es como fue como el primer paso, porque hasta a veces me decían, pero ¿cómo vas a prestar tus libros? Pero si no te los devuelven. Claro. Y no sé en qué momento pasó exactamente, ¿no? Porque entiendo que es un acto como de desprenderte de algo, porque son Sí. mis libros Sí, y no, me no, claro. costaron dinero, son libros que a lo mejor ya no editan, que a muchos lectores nos pasa, es mi libro favorito y si Sí. le pasa algo y ya no regresa, Lo rayaron. lo rayaron, ¿no? O ya no regresa, porque también ha pasado, muchos libros realmente no han regresado. Pero nace justo como de esto, como en esta cuestión también de desprenderse y como, por eso digo, no sé en qué momento pasó, como decir, tiene que estar, porque los libros están en el librero
Y yo sí creo que un libro que está en un librero y no es abierto es un libro muerto. Claro, no hace su Entonces, función. exacto. Entonces, el hecho de que pues mis hijos crecieron y ya sus libros o ya tenían interés por otros libros, y que ellos, incluso ellos mismos, sus libros los pusieran como a esta disposición, creo que fue como algo que también a mí me ayudó como a poder también como soltar, porque ellos también estaban como en esta disposición. Recuerdo mucho que llegaban niños o llegaban personas y mi hijo mayor era como, bienvenido, pase, ¿no? O sea, tal vez porque justo bueno, yo al ser de Puebla y no tener como tanta familia aquí, o no Claro. tenemos como tanto contacto, pues mis hijos no tenían como otro punto de apoyo, que la gente que empezó a llegar era justo como familia, ¿no? O Claro, sea, sí era sí, sí. como, y gusta un vaso de agua y café, ¿no? O sea, bueno, hasta hace unos años que mi hijo estaba acá o cuando viene, o sea, él es el que pone el café para la gente que viene y gusta café y le ofrezco algo. Entonces, como en esta hospitalidad que yo vi en ellos también creo que también me ayudó justo como a poder abrirlo, soltar y como quedar. Y creo que también al final se puede oír también como muy, como decir, ay, es que Guille, ¿no? O sea, está dando, está compartiendo, pero creo que no es solamente eso. Yo lo que he descubierto a lo largo del tiempo es que si varias personas pueden como decir, ay, Guille, gracias, yo siento mayor agradecimiento porque lo que he aprendido justo de todas esas personas ha sido más. O sea, tal vez no lo saben y ahorita nos estén enterando, pero yo me he nutrido justo de todas esas experiencias, ¿no? De todas las personas que han venido a sumar al espacio y que ha sumado entre ellos y que yo a veces me emociona porque veo que de las personas que han venido aquí han hecho grandes amistades, ¿no? De hecho ya hay hasta unas vecinas que son las señoras de las Lomas, que se encontraron con una vecina de acá, pero con gente que vino de otro lado, y entonces han fortalecido una amistad Claro. y que me emociona que decir, wow, y eso nació aquí, ¿no? Sí. Eso se impulsó aquí. Entonces, y me da también como crecimiento a mí personal, ¿no? Claro. Tú dijiste al inicio un lugar seguro, donde hay eso. ¿Quién Sí. promueve eso? Incluso luego ni las mismas familias. O sea, hay mucha gente que quiere salir de su entorno, de su familia, porque no se les respeta, no se les valora, se les impone. Y que alguien abra el espacio. Bueno, el hecho de que hayas abierto las puertas de tu casa y se haya convertido en lo que es, pues de inicio eso no es sencillo, por el contexto que estábamos, ¿no? El que mencionabas al inicio, lo que a lo mejor algunos podían venir y a lo mejor, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Claro, ¿No? sí. A ver, ¿no? Mas sin embargo, pues se movían cosas, ¿no? Ese hecho, ¿no? De que sean las vecinas, amistades, se conocían y al final del día se empezó a crear una comunidad, creo yo, ¿no? Sí, y por eso es que en algún momento que era como un espacio de aprendizaje, yo dije, esto realmente lo que está generando es comunidad, y justo es lo que dijimos, es un espacio comunitario. O sea, no es un espacio comunitario donde los saberes intervienen, pero también donde se generan vínculos. O sea, no solamente es conectar los saberes y conectar a las personas, sino conectar vínculos, sentirte, o sea, un espacio donde no hay juicio, donde puedes ser aceptado con tus ideas, pero también donde puedes venir y respetar a otros, ¿no? Y ahorita que lo decías, justo ahorita como que me cayó el 20 y dije, claro, de repente como chicos que les ha tocado estar en clubes de lectura o en algunos talleres, o incluso chicos que han venido a hacer prácticas y de repente, oye, ya son las 3, ya tu horario ya te puedes ir, ¿no? No, prefiero quedarme otro rato, ¿no? Ok, no te corro, pero pues es que por si no te has dado cuenta la hora ya se fue, ¿no? Hoy recuerdo que una vez que estábamos con un taller de atrapasueños, creo que el taller empezaba algo así como a las 4 de la tarde y estábamos como tan a gusto en el café, bromeando, haciendo los atrapasueños, y de repente cuando vimos la hora eran las 10 de la noche, ¿no? Y yo, ¿cómo son las 10 de la noche? ¿En qué momento pasó tanto tiempo? Justo creo que es eso, que
incluso ahorita podría decirlo, el espacio no es el espacio, es lo De que las se genera personas, por las las personas que personas, acuden, claro. ¿no? Sí, sí, entiendo. Son necesarios, hacen falta, Sí. muy necesarios. Hay personas que están buscando, que necesitan, que a veces el hecho de platicamos en capítulos pasados con una tanatóloga y ella decía, no, esta parte de verbalizar, Ujú. y yo le decía, me venía a mi mente que una vez en el autobús, no me acuerdo si fue, creo que fue un señor, me dijo así, oye muchacho, fíjate que pasó esto, y me empezó a contar todo, y yo me le quedé viendo. Sí. O sea, me dijo todo y yo, y es así, gracias, y yo no lo Claro. entendí, yo no lo entendí en ese momento, ¿no? Yo tampoco, yo creo que fue tanto lo que me dijo que yo no supe ni qué decir, pero escuché, ¿no? Entonces hay mucho esa necesidad, ¿no? Luego a veces son cosas tan sencillas o tan básicas que no se pueden o no se escuchan, ¿no? Es que nos hacen falta espacios para el diálogo, ¿no? Creo que también por eso está el auge de los podcasts, porque necesitamos compartirnos, ¿no? Poder expresar qué pensamos, qué sentimos, y no hay espacios seguros para hacerlo. Y me refiero no como al espacio físico, sino a los momentos, las oportunidades, las personas, porque cuando compartimos algo, pues a veces es invalidado. Ay, no, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Ay, Sí, no, qué exagerado, te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? así Y es. no hay como la oportunidad de poder externar, pues aquello que siento, aquello que pienso, ¿no? Y ahorita que lo decías como en estos espacios, incluso con las familias, yo recuerdo un momento que me conmovió así mucho, fue justo en un taller de bordado, ¿no era de bordado? No recuerdo exactamente, pero era con la maestra Lucy este, nos ha aportado muchas cosas como en cuestiones de manualidades. No recuerdo exactamente si era un taller de atrapasueños o era un taller de teñido. Bueno, que ha dado muchos talleres, ¿no? Pero recuerdo mucho que ese sábado, porque era un sábado, me conmovió mucho porque llegó el abuelo, bueno, la persona que venía siempre, que era el abuelo, y traía a su nieto, trajo a su nieto, y entonces juntos estaban en el taller, ¿no? O sea, era como poniéndose de acuerdo, escuchándose, de repente con ciertos puntos de vista diferentes de qué color iban a utilizar. Y en esa misma sesión venía igual una persona, una maestra, y trajo a su mamá y vino su hija. Okay. Y entonces a mí me maravilló porque había más personas, pero me maravilló como el momento de decir, qué bonito, que a lo mejor, bueno, en su casa se ven y la cotidianidad de la comida, los trastes, no sé Claro. qué, cómo te fue y demás, pero aquí estaban compartiendo un saber, estaban escuchando, se estaban elaborando y hasta dije, ¿se dan cuenta? Acá hay 3 generaciones juntas Sí, y aquí hay claro, 2 generaciones juntas, ¿no? Y entonces, sí. ay, sí es cierto, no nos habíamos dado cuenta. Ay. Sí, claro, y lo que puede generar en los demás, ¿no? Ujú. En lo que puede generar en los demás, porque lo que entiendo es eso, que ha sido, el espacio ha crecido por lo que se ve y lo que se siente que hay. Es decir, más allá por la oferta que puedas dar de los talleres, que creo que también es bastante enriquecedora, pero la sustancia, o sea, como me lo estás platicando, hay mucha sustancia. Y eso se vuelve significativo para muchos. El cambiar el lugar, pues lo que dijiste del abuelo, ¿no? Ujú. De que no están en su casa Ujú. y de que estén en otro lugar y hablando de otra cosa y sin el contexto de su hogar, o sea, pareciera que no, pero sí es importante, ¿no? Y genera algo distinto en ellos. Y como dices tú, pues tú lo ves. Ahora, Guille, esto pasa y tú, obviamente, tú eres psicólogo, tienes ahí estudios y especialidades. Cuando vienen chicos o cuando ves situaciones, tú intervienes, los canalizas, porque me imagino que también haces eso. O sea, ya pasas a algo más Ujú. especializado. Con la intención no es como canalizar, o Ok, sea, más bien justo yo creo que
lo que ahorita comentabas, nos hacen falta espacios para poder externar lo que sentimos, lo que pensamos, para que alguien nos escuche, y creo que eso también es lo sanador terapéutico. Si bien no está enfocado a eso, no es una psicoterapia, pero es un espacio seguro y eso ya también es muy sanador. Claro. Es muy de crecimiento. Y bueno, lo que sí es que cuando alguien nos pregunta, o sea, no es como la intención, veo que le cuesta trabajo relacionarse, o veo que le cuesta trabajo, no, simplemente como que respetamos la actividad como tal, y la verdad es que muchas personas en los talleres hasta ahí se quedan, ¿no? Y ya cuando se dan cuenta que hay otras actividades, que soy psicóloga y que hay otras actividades, pues ya a veces pues nos preguntan, o incluso pues entre los mismos participantes, deberías de venir a los círculos, ¿no? Porque está la psicóloga Ruth, que es psicoterapeuta, y ella hace círculos vivenciales enfocados a terapia grupal. Entonces de repente, pues tendrías que venir al círculo de adultos. La publicidad de boca a boca. Pero ¿no? realmente son entre ellos, no es que nosotros les digamos, tienes que venir, no. Y al revés, hay pacientes que acuden a psicoterapia y cuando ven que hay otras actividades, pues a veces se suman a esas actividades. Pero no es como la finalidad de, ya vi que tiene como tengo al pueblo aquí, dice, cautivo, y ya nada más lo jalo para allá. No es como la idea. Justo creo que también eso es como que todo en este mismo no juicio, y poder como generar como este espacio de seguridad, cada quien encuentra como su momento, ¿no? Ya como que van viendo y dicen, hay personas que dicen, ¿me debería de invitar? Claro, cuando guste, pues le puedo compartir la información o algo, pero no es como, tratamos como no de combinar una cosa con la otra. Ok, entiendo. ¿Y cómo se va nutriendo el grupo aquí? Porque hablábamos de círculo de lectura, de repente diste nombre de algunos talleres. ¿Cómo los vas sumando y cómo van encajando y se van haciendo más? Porque entiendo que hay más personas. Bueno, realmente el espacio siempre ha estado como abierto aquí a los saberes, a quien quiera. Okay. Y lo que hacemos es como participamos como con colaboraciones. Okay. O sea, vienen, dan su taller, ellos ponen su cuota, o incluso hay personas que nos suman gratuito, ¿no? Y dicen, yo quiero dar un taller gratuito, y pues adelante, ¿no? O sea, han venido chicos incluso de servicio social o de prácticas, algunos maestros incluso de cuando ven la materia de psicología comunitaria, nos han sumado porque, bueno, ellos dicen, nos ayuda porque hacemos práctica, pero nos han sumado, por ejemplo, han hecho diagnóstico comunitario, hemos visto como algunos espacios también de qué tan seguro puede ser el entorno, ¿no? Y cómo también generar estrategias. Entonces, ha sido interesante porque se han ido como sumando personas. Está totalmente abierto y han llegado como solas, ¿no? Hay veces que sí, de repente yo veo como alguna necesidad y digo, estaría interesante, por ejemplo, lo que decía cuando vino la maestra Gaby, que nos dio lengua de señas y braille, pues se sumó, se hace la invitación y pues se van incorporando gente, ¿no? Entonces, el espacio siempre ha estado abierto. Y entonces pues se han ido sumando, ¿no? Y también, bueno, lo que sí es como cuidamos también, pues que estén en la misma sintonía. Claro. ¿No? O sea, porque a veces es, bueno, a ver, mira, el enfoque es comunitario, voy a traer mi material, cuesta tanto. Sí, porque sí, ¿no? No, es que entonces, pasa. Sí, también a veces pasa, ¿no? Entonces yo decir, bueno, no hay como una limitante de lo que tú quieras, o valga tu trabajo, tú lo puedes establecer. Lo que sí cuidamos mucho es como que al menos estemos como en la misma sintonía. Claro. Porque hablamos como mucho de un espacio de respeto, de escucha, de diálogo. Y de repente, pues, sería como incongruente que llegara alguien que viniera con una idea opuesta, ¿no? Sí. O sea, que dijera, no, pues es que yo aquí mando, yo aquí yo soy el de 4 a 5 yo soy el tallerista y yo digo lo que se tiene que hacer y tú no opinas, ¿no? Entonces, Guille, pero es que eso pasa mucho con los artistas, con los rock stars, pasa mucho eso. Venimos hablando mucho con los educativos, que en todas las áreas eso pasa.
Es decir, bueno, no en mi área, no los músicos, ¿no? Pues yo nada más canto con tal lado a ciertas horas, esto, o sea, pongo mis... Y Y digo, es no está válido, mal, claro, y exacto, no es está mal, válido. pero lo que tú dijiste es muy importante. Vemos, Sí. tratamos, como dicen, no sé si esté bien usada la frase, que vibren a lo que Ujú. nosotros estamos Así es, haciendo estemos en la misma en la sintonía, misma ¿no? sintonía. Sí, o sea, definitivo, porque de repente si hubiera como otra perspectiva distinta, no es que esté mal, o sea, porque también la respetamos, pero consideramos que no sería el espacio ideal, porque si obviamente a lo mejor tú estás esperando cobrar una cuota tan alta o tener Sí, mucha gente y acá hay mucha la comunidad. También viene mucha gente de fuera, ¿no? ok, Pero es decir, bueno, nosotros te apoyamos con la publicidad, con convocar, pero si ya vemos que realmente como que no hay un match o no hay como una misma sintonía, pues decimos, mira, pues es que si tú lo que estás buscando, pues tal vez te convenga otro espacio y te puedo dar las recomendaciones, porque hasta eso también les hacemos, como damos recomendaciones, pero tal vez este espacio no va a ser, porque bueno, la mayoría de los espacios está al aire libre, no hay clima, por ejemplo, sí, que también podría ser como una situación, por ejemplo, si vas a trabajar cierto tipo de material o si tú dices mi gente va a venir como está esperando que toda el área esté climatizada y no va a pasar, entonces si es como conozcan el espacio, vean cómo es claro. y si vibramos, ¿no? Si resonamos, pues trabajamos Es juntos. decir, nosotros como maestros de música nos acercamos contigo, fíjate, queremos hacer un taller con, no sé, que hagamos instrumentos Ujú. con material reciclable, con niños, nos acercamos contigo, te damos una propuesta, se analiza, se ven fechas y se llega a un acuerdo. Así es. Sí. Perfecto. Digo, lo planteo así porque, bueno, los que nos puedan ver localmente y que quieran sumar, porque Ujú. hay muchas personas que quieren, les gusta sumar. Y yo creo que más que gustar, creo que uno gana mucho, Sí, claro. uno gana mucho, pero no se entiende eso hasta que se hace. Ujú. Porque cuando lo ves, no, yo que voy a estar haciendo eso, no, yo no. Pero ya cuando tú lo haces, recibes algo que digo, no quiero sonar Disney como decían algunos invitados, ni llevarlo a la magia, pero te da otras cosas que no recibes haciendo un trabajo. Sí. Entonces, en esta época es muy necesario nutrir el ser. Y yo también creo que es nutrir el ser y también como apuesto a la valoración del trabajo. Por eso es que ponía el ejemplo de esta persona que decía, no, es que pues yo lo hago por gusto. Y yo decía, y lo agradezco que lo haga por gusto, pero que mejor si está remunerado. O sea, es Claro, decir, a lo mejor la aportación no va a ser este tan grande, pero tampoco es que lo tengas que hacer gratuito, ¿no? O sea, que tú puedes sumar y también valoramos lo que tú estás haciendo, tu tiempo, tu saber, y entonces que también las personas también lo podamos, pues eso, recompensar, ¿no? claro. Darle como ese valor y en este caso pues con una aportación, que entonces también pues la persona valora el trabajo y al mismo tiempo es que mi trabajo tiene un valor. Entonces Sí, tampoco es que busquemos tampoco que estén como todo gratuito. Hay de todo, ¿no? Porque a veces pues quienes vienen como a hacer prácticas o quien algo le nace y lo aporta, también a veces decimos, bueno, está también una aportación voluntaria y quien pueda dar, lo da y también tienes una aportación. A lo mejor no es como sí, un salario, pero sí es una aportación y pues quienes vienen y establecen su valor a su trabajo, también lo respetamos, porque también es como eso, también como educarnos, ¿no? Que también el trabajo vale, que la persona está invirtiendo su tiempo, su saber, que se está dando y que también es necesario como ese valor a ese trabajo, ¿no? claro, claro. Entonces, eso por un lado y por el otro, como esto que mencionabas, ¿no? Al final creo que en la parte cuando, yo siempre lo digo, la docencia es como el mayor acto de rebeldía, porque estamos también imponiendo o mostrando algo, compartiéndonos, incluso nuestras ideas quedan
en las personas que están con nosotros, a quienes acompañamos en su proceso de aprendizaje. Sí. Y al mismo tiempo nosotros recibimos. Entonces, como dices, a veces no lo entendemos al inicio. Pero yo decía con mi maestro de psicoterapia, yo entré a estudiar la especialidad en psicoterapia porque yo en mi ingenuidad creía que yo iba a ayudar a las personas, ¿no? Y después decía yo, ¿quién me creo para sentir que yo voy a ser el salvador o la salvadora del mundo, ¿no? Más bien cuando yo descubrí que al acompañar a otros yo recibía mucho, ¿no? Y que eso me generaba crecimiento personal, pues ha sido maravilloso. Y eso ha pasado también con Yoyolo, que las personas que han estado y yo he recibido mucho más, ¿no? He recibido aprendizaje, he recibido compañía, he recibido escucha, ¿no? O sea, ha sido mucho. Y aparte es como, de alguna manera, pienso que trascendemos. Es una manera de trascender. Porque entonces, justo ya también esta idea permea en otros. Empiezan como a saber escuchar, a empezar a no juzgar, ¿no? O sea, se va volviendo como un estilo de vida, una forma que a veces no está en sus casas. Por ejemplo, lo vemos con los niños. De repente hay niños que llegan y de repente se frustran y quieren que quede todo perfecto, porque no sé, su dibujo quieren que quede perfecto y decir, pues no pasa nada, lo podemos volver a intentar, ¿no? Y decir, no, pues es que si yo, o sea, es que lo tengo que hacer bien. ¿Y de dónde crees que lo tienes que hacer bien? Es que mi papá dice que lo tengo, sí. O mi mamá dice que... Y yo decía, ok, o sea, o en la escuela, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ok, en tu casa, tu mamá, tu papá, pero aquí se vale equivocarse. Acá hay otra hoja, ¿no? Y entonces eso es como... Sí. Como sí, decir, sí, ampliar la perspectiva y decir, a lo mejor hay un espacio en donde es más rígido, pero también hay espacios donde pueden ser más flexibles y donde puedo aprender de una forma distinta. Claro. Y eso también amplía la perspectiva. Y nos sitúa en lo que somos, humanos. Sí. No somos robots, no somos máquinas que tiene que ser todo perfecto. Es un tema muy amplio y muy importante que se podría decir que es muy básico de escuchar lo que estás diciendo, pero cuesta mucho trabajo entenderlo. Cuando lo que vemos es, hablábamos hace rato y nos reíamos, ¿no? No me vayas a tomar este perfil, ¿no? El otro perfil, oye, ¿cuál es tu perfil? No, sí. De aquí no. Y nos reíamos sí, y decíamos, sí. ¿Por qué? Porque es la perfección tanta que se busca, que la luz, que el punto, que el enfoque, que todo esté preciso, que el audio, que cuando habemos una incomodidad o algo no está bien, decimos que está mal. Uh-huh. En este proceso nosotros hemos aprendido mucho de eso, porque decíamos, vamos a empezar, pero es que no tengo las cámaras así, no tengo el lente así, no tengo la luz así, y cuando lo tenga ya no voy a hacer nada. Entonces empezamos a ver el proceso, ¿no? Y yo decía, no me gusta, ¿no? No me gusta cómo sonó, no me gusta cómo me vi eso. Sí, sí. Y entonces, ¿qué hago? Pero sé que, bueno, ese punto o esa incomodidad me está mostrando que puedo tener un punto de mejora, pero cuesta trabajo entenderlo. Porque uno quiere empezar, sí. Porque te enseñan eso. Socialmente nos enseña eso. Sí, debemos ser exitosos, perfectos, todo hacerlo bien, echarle ganas, ¿no? Y si algo pasa, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí, o sea, entonces reprimimos muchas cosas. A veces incluso no preguntamos porque qué van a pensar los demás, ¿no? No nos atrevemos porque me van a juzgar, se van a reír. Y entonces encontrar justo espacios donde nos reciban tal cual somos, hacen falta, ¿no? O sea, de repente a mí me conmueve mucho que me platican, ¿no? Y me dicen, es que pues me contaron tal cosa y validé lo que sentía, ¿no? O sea, recuerdo justo como en algún momento, en un ambiente escolar, me decía llegaba una chica, ¿no? Y llegó tarde, ¿no? Y le dije, ¿puedo entrar? Me dice, ¿puedo entrar? Digo, claro, nada más que ya tiene falta. Faltaban como 5 minutos para que terminara la clase. Y me dice, le dije, ¿a dónde fue? Porque me dice, es que fui al baño
pero en el camino me encontré a un compañero que estaba mal. Había terminado con su novia y dice, y no supe qué decirle porque estaba muy mal, pero hice lo que usted siempre dice, validé lo que sentía. Entonces me siento como muy orgullosa, ¿no? O sea, Wow. ella decía, me siento muy orgullosa porque no tuve que decirle nada. Primero pensé, ¿qué le digo? ¿Qué le hago? Pero solamente lo acompañé y validé lo que sentía. Y entonces cuando me dijo eso, me dejó así con la piel chinita y le decía, así que mi falta está justificada por lo que hice. Claro. Y entonces yo le decía, siéntase orgullosa de lo que hizo, ¿no? Claro. Entonces, como ya justo en esto trascender, creo que es como, si he tenido como la oportunidad de ver una mirada más amplia y acompañar a otros a que vean, bueno, a ver, ya estás viendo esta posibilidad, pero ¿qué tal si lo haces de otra manera? O ya viste esta otra opción. O sea, no decirle, mira, lo tienes que hacer así, sino que justo ir analizando incluso las prácticas que tenemos en nuestra vida diaria, va dejando una huella. Las personas que han venido aquí al círculo de adultos y que lo vemos con la psicoterapeuta van también aprendiendo a validar, a escuchar, a no juzgar, a no aconsejar, porque tenemos como mucho la mañana de yo te aconsejo o yo en tu lugar haría, ¿no? Y entonces es, bueno, tú en tu lugar, pero cada persona vive una experiencia de vida distinta y mejor indaguemos cómo es para ella, ¿no? Y entonces eso de repente ya cuando escuchamos en el mismo grupo que van diciendo, y cuéntame, ¿cómo fue para ti? Hasta la forma de preguntar, dice uno, wow, porque al final se va volviendo como una forma, ¿no? Y que entonces de repente ya me diga, ¿no? O sea, me cuentan y yo digo, ándale, ya andan dando Ya anda haciendo acompañamiento emocional acompañamiento. y creo que es eso, ¿no? No tenemos que ser psicoterapeutas, pero creo que el respetar los puntos de vista, validar lo que cada quien va sintiendo, ya es un punto para sentir, para volvernos un espacio Claro. seguro, ¿no? Sí, exacto. Es que hay muchos prejuicios, Guille. Hay muchos prejuicios. Tanto con chicos con grandes. Eh, pues nosotros venimos, digo, yo vengo de una etapa, de una época donde sí, o sea, no llores porque es de débiles. No, te caíste, levántate. Eso que dijiste, la ropa sucia se lava Estaba en en casa. casa. No andes llorando que te vean. Este año, que para nosotros como familia ha sido importante porque celebramos cosas, por ejemplo, en mi matrimonio, 15 años, en la docencia, mi hijo una nueva etapa. Yo como que he tratado de poder hacer cosas que marquen más esos momentos, ¿no? Nuestro proyecto nace en ese momento, ¿no? Lo hacemos. Eh, pero llego yo al aula y le digo a los chicos, a ver chicos, todos vamos a tocar, todos van a hacer lo que tengan que hacer, pero me importa que te sientas bien. Más allá que seas fabuloso tocando las notas y les hago bromas y brinques y des Sí, vueltas y sí, sí. toques, ¿no? Le digo, me interesa que te sientas bien. Y en el momento que tú te sientas incómodo, porque pasó algo, sí, yo les digo, porque te diste cuenta que Barney no es un dinosaurio y que no vive en nuestra mente. Sí. Le digo, en ese momento, dime, y tienes ganas de salir, sal a llorar. Te sientes mal, dímelo. Estás enojado, dímelo. Le digo, si yo no puedo hacer algo, te puedo llevar o mandar, te doy tu espacio. Yo lo dije nada más. Pero, o sea, he recibido situaciones como niños pequeños de segundo o tercero. Profe, es que eso que estamos tocando me recordó a mi abuelo, que ya no está, y se sueltan. Y yo, Ujú. o luego, por ejemplo, es que la estoy pasando muy mal, no entiendo lo que está pasando en mi casa. Tómate el tiempo. ¿Qué necesitas? No, yo nada más quiero no voy a hacer nada. Y o sea, que ellos puedan decirlo, o sea, el hecho de que lo digan. No, y creo que esto me parece muy interesante, esto clave que dijiste, el que podamos atrevernos a decir, ¿qué necesitas? O sea, es decir, yo no te puedo solucionar, o yo no sé qué, a lo mejor incluso no sé qué hacer porque son tus emociones, pero ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y solo eso es ya no vivirnos en soledad, porque muchos de los problemas mentales, de las situaciones emocionales, son porque las vivimos en soledad.
Entonces es sentirnos acompañados y eso lo da la comunidad, sentirnos acompañados. Hace un tiempo mi mamá, bueno, no tiene mucho, pero mi mamá me platicaba, ¿no? Que en su pueblo, no sé por qué empezó a hablar, hablamos de que alguien creo que estaba triste, ¿no? Y me decía, no, pues es que... En Puebla. Ajá, en Puebla. Ella es de un pueblo de la zona norte de Puebla. Y me decía, no, es que en el pueblo, cuando alguien está triste o llora mucho, creo que hablábamos como de un familiar que estaba mal, ¿no? Y decía, y le van a llevar santo. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, no, pues es que cuando le llevan santo es cuando alguien que está muy triste o que pasó por una pérdida o algo y lo notan muy triste, le buscan como un padrino que le busca un bultito de estas imágenes de santos, ¿no? Y entonces, pero él tiene que elegir quién es su padrino y entonces le lleva el santito, la comunidad va, les hacen como un ritual en una misa, los acompañan a una celebración de la misa católica, ¿no? Pero va a la comunidad, va al pueblo, va a la misa, la acompañan, bendicen el santo y ya le entregan el santo, todo, hacen como un ritual y dice, lo que pasa es que entonces ya al santo le cuentan sus problemas. Y entonces me dice mi mamá, yo creo que eso es depresión, ¿verdad? Porque le llaman tiricia, ¿no? Es que le dio la tiricia y quiere santo. Y entonces le decía yo, sí, mamá, tienes razón, parece que es depresión, pero es una forma en cómo la comunidad da. Y yo me quedé pensando justo cuando ella me decía, claro, es que va la comunidad, porque dice, es que funciona. Le dije, claro, Pues va la sí. comunidad y eso que están sufriendo ya no lo sufren en soledad. Ya se sienten acompañados, ya hay incluso ya hay alguien a quien le pueden platicar, ¿no? Que es Sí, el claro. santo o la imagen, ¿no? Pero lo sanador no es el santo en sí, Sino la es la acción. compañía de la comunidad. Ya no estoy solo en algo que estoy viviendo. Y eso es lo maravilloso que puede Sí, generar un espacio en comunidad. sí, sí. Ajá, comunidad, algunos le llaman tribu, Ujú. pero sí es muy importante y se me hace de mucho valor el espacio, cómo lo establecen, lo que dices. Y creo que el mismo espacio, la misma comunidad, hace que los que lleguen de verdad quieran estar. Porque como que no hay lugar como para que alguien que no está en esa línea Ujú. entre. Sí, sí. Porque de alguna otra manera te ven distinto. Van a decir, efectivamente, no, pues no, yo no me siento igual así, no, yo no. No, oye, eso me gusta. El hecho de, lo has repetido varias veces, de no sentirte juzgado, que es algo tan común, desde el alumno, desde la familia, en el trabajo. Hace el capítulo pasado hablábamos con un profe y hablaba sobre el bullying que recibió de él quería, estuvo como fuerza básica en un equipo de fútbol, ¿no? Pero él me hablaba de algo como del 80, 90. Decía, todavía nos llamaba bullying, profe, pero dice, recibí bullying. Dice, porque yo era de Veracruz y llegué a otro lado y dice, entonces yo dije, eso yo no lo quiero para mi vida. Entonces, ¿y cómo con estas situaciones hacen que las personas se hagan a un lado, ¿no? Cuando hablaste del círculo que hacen, ¿cómo llegan ahí? ¿Quién lo propones tú? ¿Llega alguien, se acerca contigo? ¿Cómo Bueno, nace? es que con la pandemia pasaban muchas cosas, ¿no? A nivel emocional, mucha gente pues empezó a desarrollar más ansiedad, depresión, ¿no? El aislamiento social nos cambió a muchos, ¿no? A muchos pudo hacernos bien, pero a otros no. Porque justo vivir como en soledad ciertas cosas, ya no, tu red de apoyo ya no estaba. Estábamos solamente en un espacio que era la casa y a veces, como mencionabas, a veces desafortunadamente en muchos casos, la casa no es el mejor lugar seguro, Sí. ¿no? Entonces, empezamos a convocar como al círculo de mujeres, la psicoterapeuta Ruth, que es una amiga, y yo empezamos como a convocarlo y primero estaba enfocado a mujeres.
Pero después nos decían, bueno, ¿y los hombres qué? ¿No? Y Nos entonces, sentimos. sí, y entonces se convirtió, cambió de círculo de mujeres a círculo de adultos. Ok. Entonces ya es mixto y una vez al mes, bueno, yo por cuestiones de tiempo nos vamos como ahí alternando, pero quien más lo lleva, digamos quien lleva la batuta es la psicoterapeuta Ruth. Y bueno, ha habido como esos espacios para adolescentes, para jóvenes y para adultos. El que más ha prevalecido es el de adultos. Porque bueno, a veces por los tiempos también, aunque es una vez al mes, algunos dejan de asistir, pero la verdad el que más se ha fortalecido es el círculo de adultos. Y llegan justo como, la primera vez lo convocamos así, de pues quien le interese, una aportación voluntaria, porque también pensando como en que no todas las personas tenían como el privilegio de pagar la psicoterapia, entonces también era como nuestra forma de sumar y se fueron pasando la voz, ¿no? Y se fue consolidando un buen grupo y entonces es el que prevalece. ¿De cuántos hablamos, Guille? Pues es que ha tenido como Hay variantes, pero normalmente en promedio llegan a la sesión entre 15 y 20. Okay. Entre 15 y 20 personas. A veces unos faltan, otros regresan, ¿no? Dejan de venir unas sesiones y vuelven a regresar, por también cuestiones de trabajo, tiempo, pero hay personas que dicen, ya me urgía, ya lo necesitaba, ¿no? Entonces, también eso es importante, es valioso. Ahorita que dijiste eso, que las personas empiezan a detectar, ya me urgía, es en esta línea. Ya lo he platicado con otros educativos, pero en cuanto al trabajo con un terapeuta, es decir, ¿es necesario? ¿Cuándo es necesario? ¿Es preventivo o es para cuando hay una situación? ¿Cómo lo manejas tú ahí? Pues mira, la salud, y digo lo mismo, la salud física, pero hablando en este caso de la salud mental, la salud creo que tiene que ser justo un derecho en el que tenemos que cuidarnos desde siempre. Recuerdo que alguien me decía, una chica de prácticas me decía, bueno, entonces, ¿desde cuándo uno tiene que empezar a cuidarse? ¿No? Y le decía yo, pues es que desde siempre, desde que nacemos tenemos que comer sano, estar en un ambiente armonioso, claro. O sea, es lo ideal para crecer y desarrollarnos lo mejor posible, ¿no? Pues, sabemos que en cuestiones de salud física a veces, pues no, aunque es un derecho, pues nuestros sistemas de salud ahí están, sí. ¿No? Batallando. Ahora en cuestiones de salud mental, pues no tenemos la cultura y tampoco no hay como, o sea, en los sistemas de salud, un psicólogo, un psicoterapeuta en un hospital, ¿cuántos hay? ¿No? Hablando sí, de médicos, claro. O hablando en un colegio o en un espacio laboral, o sea, puede haber uno para cuántos, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que nos pasa como con los dentistas, ¿no? Voy cuando ya la muela, claro. Ya no para aguanta resolver el dolor, la situación. para que me quiten la muela, claro. Pero no voy para mi cuidado preventivo, ¿no? Por más que hay publicidad, pues, o sea, como que no hay esa cultura del cuidado. Y en la salud mental es un tabú, ¿no? O sea, sí. Solamente es porque si estás loco, porque si ya estás mal, ¿no? Sí. Y entonces la gente incluso estando en situaciones delicadas ya de depresión o de ansiedad muy elevadas, tarda en llegar a consulta, porque van primero al brujo, a la limpia, a muchas cosas. Con la comadre, échale ganas, comadre. Sí, de verdad. Sí, no, sí. Y ya cuando ya cuando ya no encuentran una respuesta, ya es cuando llegan con un psicólogo, con un psiquiatra. Y entonces no habría necesidad, así como claro. Yo digo, no dirían los dentistas, no habría necesidad de llegar a que te quiten la muela si tienes un cuidado preventivo. Lo mismo. O sea, creo que justo hablando de Yoyolo, fíjate, ahorita que lo estamos diciendo, es como algo preventivo. Sí. Empezar a tener espacios seguros, espacios donde puedo expresarme, donde puedo compartir mis ideas, donde soy escuchado. Y decimos, y eso ya es sanador, ¿no? Así es. Ya me da otra perspectiva y ya entonces incluso poder decir, algo me está pasando que no estoy bien. Estoy teniendo a lo mejor ideas muy recurrentes, o me siento muy triste, o me siento muy frustrado y no sé qué hacer. Y entonces poder decir, creo que necesito ayuda, ¿no? Y la otra, pues también al final también
se vuelve un tema incluso de privilegio. Así es. ¿Quién tiene para pagar la psicoterapia cuando la psicoterapia es, no vamos a hablar de números, pero es Sí, sí. cara? Y si tienes sistema de salud vas o vamos a los servicios públicos y lo mismo, o sea, te dan tu cita muy tardada o hay lugares en donde pues quienes te atienden son chicos de servicio social y no es que pues tienen que aprender de algún lado, pero pues es tu salud mental también, ¿no? Sí. Entonces creo que también es como eso, o sea, como que lo que buscamos es que también tener como alternativas. Sí está la parte de la consulta privada, pero también está la parte de los círculos, de los talleres, ¿no? Donde, bueno, como a lo mejor tenemos algunos talleres que ocupamos también el arte, porque, bueno, yo también soy educadora artística, Sí. entonces ocupo mucho el arte para la expresión emocional y buscamos hacer talleres. O sea, como decir, a lo mejor no tengo la oportunidad de ir a psicoterapia, pero vamos como combinando. Entonces, bueno, puedes tomar tu taller una vez al mes y una vez al mes venir a tu terapia y ya vas combinando, ya no estamos esperando a que llegues hasta que estés mal, ¿no? Sino que ya vamos trabajando algunas cosas. Pero en esta parte del área artística, pues es que es el expresarse. Sí, Ya desde ahí conlleva mucho, sí, sí. alivia mucho el flujo de situaciones. Ujú. Y platicaba con Anel, con mi esposa, y algo me hizo clic cuando grabamos con Yasodara, que decía que, porque yo le pregunté, bueno, Yasodara, ¿y cómo le haces para leer con los bebés? Le digo, sí, yo me acuerdo que los tenía en maternal y era agarrar todo, le digo, Sí, esa es su le naturaleza, digo, claro. ¿no? Y entonces me planteó eso, de su naturaleza, y me dice, Ujú. yo hago lo que tengo que hacer, él va a venir cuando tenga que venir. Y eso me hizo así, Sí, entendí muchas cosas y lo platicaba con Ana y decía, y en esa línea regresé. Y entonces yo dije, a ver, no, yo no hago casting para que entren al coro, ujú, porque entiendo que a muchos les funciona en su seguridad, ujú. algunos tienen situaciones de lenguaje, y aunque dicen dos, tres palabras, pero dicen dos, tres palabras y es un avance para ellos, ¿no? Entonces de repente me llegan unos niños y me dicen, maestro, pero los vas a tener. Sí, mira yo, sí. Y las primeras clases se me dormía, ahí está, ¿qué pasó? Tú dijiste que querías estar, vamos a poner. Pero yo no me había dado cuenta de lo que genera en los demás. Porque mis demás chicos, que están más grandes, aprenden a ser tolerantes con Así ellos. es. Y entonces ellos mismos le dicen, oye, mira, ponte acá. Y Ujú. entonces cuando yo veo eso desde fuera, sí digo, wow. O sea, es genial, ¿no? Cómo se maneja y entender esa parte, ¿no? La que puntualmente decía Yasodara, a mí me hizo mover ahí cosas, ¿no? Entonces, creo que si lo hacemos desde ahí, también nosotros podemos generar un espacio seguro para ellos. Decía Vygotsky, no somos la zona de desarrollo próximo o de desarrollo potencial. Así es. Entonces, el que podamos justo como hacer espacios donde estamos integrados, yo digo en comunidad, ¿no? Hay quien dice inclusivos, ¿no? Ahora está como de moda, inclusivos, pero los espacios son para todos. Así es. Entonces, y somos personas totalmente distintas una de la otra. Entonces, también es como justo desde la parte terapéutica, me llegan muchos niños con déficit de atención e hiperactividad. Y justo ayer hablaba con una alumna de universidad que decía, maestra, ¿pero qué hago? Y yo le decía yo, pues una, entender que su cerebro y su cuerpo necesitan moverse, ¿no? Y eso entenderlo, y que no es una cuestión tuya que lo estés haciendo mal, justo, ¿no? Porque venimos como otra vez del Sí, tema, no, es que yo si soy un buen maestro es porque si los tengo todos claro, ordenados, ¿no? ¿No? ¿Cuál es su necesidad? Él necesita moverse. así es. Y entonces tú le aportas lo que tú le puedes dar y vas caminando a su ritmo, porque queremos que justo que vayan a nuestro Sí, ritmo, ¿no? Cuando tal vez su necesidad es totalmente otra. Ahorita que estoy dando clases en bachillerato, de repente esta cuestión como de los grupos, ya sabes, ¿no? El grupo que es ordenadito y el grupo que es muy es marcada, ¿no? muy inquieto, ¿no? Mm. Que son inquietos, ¿no? Y ahorita que hay como una actividad, les pusieron una actividad de baile, tienen que crear una coreografía.
Y los que están todo mundo asombrados son los inquietos, ¿no? Están haciendo una coreografía, uno los ve y dice, wow, estos parecen profesionales, ¿no? Y están totalmente concentrados. Sí. Y los chicos que son bien portados, quietos, del deber ser, porque es como del deber ser, no saben qué hacer. Sí. Justo porque necesitan como alguien que les diga qué tienen que hacer. Y les está costando trabajo ponerse de acuerdo, escucharse. Que uno pensaría, pero son el grupo más ordenado, más disciplinado. Y creo que desde estas diversidades también es como, también que un momento han entrado como a la cajita de lo que debe de ser, que están esperando entonces ahora. Y se está viendo que tienen un área de oportunidad. Y al revés, los otros chicos que están acostumbrados a generar, a curiosear, a indagar y ver que incluso la capacidad que tienen para mover su cuerpo es maravillosa, ¿no? Entonces, justo como en eso, como entender que cada uno tiene una necesidad diferente. Tal vez los otros chicos sí, sus necesidades que tengan un guía y los otros chicos sus necesidades que los dejen ser y crear. Y entonces vamos encontrando justo como ese potencial. Y también se van volviendo, lo que decíamos, como oportunidad para que tengan otras formas de ver el mundo, de construir lo que son. Así es. Pero eso es complicado cuando uno sí, no lo entiende. Yo diría sí y no. ¿No? Justo lo que decía ayer esta chica, decía, maestra, pero es que entonces es muy difícil, porque hablando justo de planes y programas, no sé, pero es que entonces si ahora hay un programa sintético y entonces ya no hay un libro que te diga qué hay que hacer, le digo, entonces qué difícil, le digo, sí y no. Le digo, porque si estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer y que ir siguiendo como la línea, nos va a ser muy difícil. Pero si vamos desarrollando incluso nuestra propia habilidad de escuchar al otro, de detectar una necesidad y poder trabajar sobre esa necesidad, es maravilloso porque podemos crear muchas cosas y la posibilidad se amplía. Y justo lo que tenemos que entonces nos damos cuenta es que no tienen que, o sea, los que no son los niños ni los jóvenes, somos los adultos los que tenemos que reestructurar cómo estamos viendo el mundo, porque justo venimos de formas donde todo el mundo nos ha dicho qué hacer, traen la cajita, que entonces no hemos escuchado las necesidades, ni las oportunidades, ni hemos visto el potencial que tienen, y sí es todo un reto. Sí. Por eso es, cuando lo podemos mirar, va a ser mucho más sencillo, pero justo creo que el desafío, o lo difícil que es, qué difícil, qué complicado, es poder nosotros ampliar nuestra perspectiva y empezar a mirar las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? A mí me encanta justo por eso como estas posibilidades y si veo desde arriba y ahora hacia abajo o sea, como muévete en diferentes puntos y entonces veo otros puntos de vista. Y yo creo que a lo mejor a mí lo que me ha ayudado es eso, porque también mi inquietud me ha llevado a hacer muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, y me ha permitido verlos en diferentes puntos de vista. Pero eso habla también de una parte creativa. Eso tiene que ver con una parte creativa. Porque me ha pasado también hago fotografía en eventos, soy extremadamente movido, ¿no? Entonces traigo 2 cámaras, una con un corto y un largo, y entonces traigo acá y dice, bueno, ¿vas a tomar fotos o traes pistolas? Porque me pongo un arnés acá de cuero y ando moviendo. Y un día en una iglesia, pues yo quería hacer así, dije, yo vi la foto y no me dio, me boté. No, hombre, me pegó una regañiza el sacerdote, me querían sacar. Ahí lo dijo por el micrófono, a mí me dio mucha risa, ¿no? Sí. Pero recuerdo que yo dije, pero ¿cómo? O sea, es mi trabajo, ¿no? Yo lo pensé así, ¿no? Pero, por favor, el fotógrafo se puede quedar quieto, y yo ya estaba en el suelo, y la foto, y quería hacer una así y otras, y no, me dijeron que no, ¿no? Entonces me dio mucha risa, entendí, bueno, me tranquilicé. Obviamente respetando como la creencia, el espacio, sí, ¿no? Pero sí, dentro de tu naturaleza, sí, o sea, las diferentes perspectivas, claro. Claro, ¿no? Pero esa parte creativa, y hablando de esa parte creativa, ayer, hace unos días, encontré a un personaje que es el productor de
de grandes figuras como Rolling Stone, Adele, y decían otro nombre, no me acuerdo de qué artista, pero de nivel, ¿no? Mundial, que el señor no sabe de música y les ha dado un nuevo enfoque a las carreras de estas personalidades. Y me reventó la cabeza y le decían, él mira, y tiene un libro. Y entonces buscando, ¿no? Entonces yo decía, y él habla de esta parte. Y abre un panorama donde dice que la creatividad no es solamente para algunos, que es algo que todos tenemos Sí. y entonces otra vez se vuelve a abrir ahí un panorama, ¿no? Y andamos en esa línea, ¿no? Dije, ese libro lo necesito, le decían, necesito ese libro, ¿no? Porque me pareció súper interesante, porque pensamos, volvemos, hace ratito dijiste algo de que para algunos, ¿no? Cuando te referías a la terapia que se vuelve de algunos, pensamos que la creatividad es solamente para el artista, para el que está frente a un micrófono, el que está frente a un cuadro, el que escribe, el que toca un instrumento, pero realmente no. Es como, todos tenemos ese potencial, solamente es que no lo hemos desarrollado. Siempre había un chico que venía, justo venía era un becario y decía, siempre le decía, me decía, le pedía yo algo, oye, vamos a hacer esto, yo bien emocionada, ¿no? Que luego hasta me dicen, ay, Guille, y cuando dice, se me acaba de ocurrir algo, dice, ya hasta miedo das, porque qué nos va a poner a hacer, ¿no? Entonces, y siempre le decía, tú píntale o tú ponle, pero ¿cómo? Yo, tú sin miedo al éxito, ¿no? Y hasta la fecha luego dice, ella, cuando algo hacía, me decía, sin miedo al éxito, ¿no? Y entonces, ok, ya sin miedo al éxito, como que ese impulso ya se va ganando, ¿no? Y ahora creo que yo siempre decía eso, sin miedo al éxito, y ahora también como en esta perspectiva más amplia, yo lo que digo, lo que ahora digo es, sí puedes tener miedo, pero porque creo que es algo que a mí también me ha pasado, ¿no? Pero ¿cómo le he hecho? Pues es que he tomado mi miedito y me voy con mi miedito. O sea, no lo reprimo, sino que me voy. Me da ansiedad, sí, me da nervios, sí, pero también creo que también es como ir también desarrollando mi paciencia, las posibilidades y justo lo que dices, y eso todos tenemos esa posibilidad, solamente es tener que alguien que se vuelva también nuestro espacio seguro y que nos impulse. Y creo que una vez estaba justo con el maestro Roberto Robles Okay. y estaba yo dando clases en la universidad donde él es director, ¿no? De educación De la UPAP. artística. Ajá. Y y salí muy conmovida de la clase porque hicimos unos diseños coreográficos. Yo hago como cosas muy locas, dirías tú, entre pues todas estas posibilidades. Era una clase de expresión corporal. Yo no soy bailarina, ¿verdad? Soy educadora artística, pero no soy bailarina y muchos de ellos Sí. sí eran bailarines, ¿no? Y entonces, pues yo vengo a compartirles lo que soy. Yo sé que justo partiendo de esta idea, nadie sabe todo. O sea, yo les vengo a compartir lo mío y seguramente ustedes tienen un potencial, ¿no? Que yo no he desarrollado, pero que ustedes sí. Entonces vamos a combinar mi experiencia con la suya. Entonces iniciamos leímos poesía y después a partir de eso hicieron una escritura derivada de un poema que se llama La geología del yo. Y entonces escribieron, fue muy conmovedor sus poemas, pero al final el proyecto final era que tenían que construir un diseño coreográfico de ese poema. O sea, ya no era la voz, sino iba a hablar el cuerpo. Okay. Y cuando presentaron sus proyectos, la verdad es que yo me conmoví mucho porque eran sus historias de vida hechas danza. Mira, me acuerdo y me vuelvo a conmover, ¿no? Y recuerdo que salí de la clase, bueno, los felicité y tenía yo mucha carga emocional por lo que había vivido ahí, ¿no? Y entré a la oficina del maestro Roberto y le dije, tus alumnos me hicieron llorar hoy. Y él bien preocupado, ¿no? ¿Qué pasó, maestra? ¿Qué pasó? Y ya le conté lo que había pasado, ¿no? Y le digo, es que yo siempre, y me decía, ay, Guille, es que tú tienes el talento, y me conmovió, me está conmoviendo otra vez, porque creo que nunca había yo escuchado algo tan cercano, ¿no? Porque me dijo, tú tienes el talento de mover a otros, de impulsar a otros. Y le dije, sí. Y le dije, es que ¿sabes qué? Es que a mí me conmueve porque yo no soy artista.
cuando yo entré justo dije, ¿qué les voy a enseñar si la mayoría son bailarines? Y ver lo que hicieron, o sea, me conmovió muchísimo. O sea, ¿cómo sucedió eso? ¿No? Y varios de los chicos me lo dijeron. O sea, es que yo no sentía capaz de hacer esto hasta que tú nos impulsaste, ¿no? Y justo lo que decía Roberto, tienes como una cualidad que impulsas a otros, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? No lo sé. O sea, creo que justo es como esto de confiar en que hay un potencial. Claro. Y que ese potencial es, de alguna manera, yo no me había dado cuenta, pero es como darle esa seguridad de sí, toma tu miedo, toma tus nervios y te vas a equivocar, pero lo volvemos a intentar y yo estoy contigo para eso, para acompañarte en tu proceso. Entonces, ahora diría yo, pues más que maestra, más que psicóloga, creo que ahora digo que soy una acompañante en la vida de otros. Sí. Pero cuando los acompaño y ellos crecen, ellos no saben, pero yo también crezco junto con ellos. Sí. Pero yo creo que tuvo que ver mucho, Guille, que tú fuiste honesta. Porque tú te hubieras plantado y le hubieras dicho, tengo un máster, un doctorado, soy licenciada y vengo a darles la clase. Mas, sin embargo, tú fuiste honesta, le dijiste, yo no sé hacer lo que ustedes... Y eso es muy difícil. Desde el del ladrillo, del tabique, de la tablita del educador, el maestro, el profesor, ¿no? Porque lo primero que sacamos es el título. Yo soy, hice, tengo tanto. Y entonces todos van a un taller, a una clase, porque va a venir el que tiene y que viene de no sé dónde. Y luego cuando llegas dices, es verdad esto que me está dando, ¿no? Pero cuando tú te plantas de esa forma y eres honesta, pues lo vuelves así. Y entonces lo que tú haces, pues conectas y se hace esa explosión. O sea, logro entender esa parte. Por eso es que ellos pudieron hacer eso. Si no, de otra manera te hubieran dicho, ay, pues si no sabe bailar, ¿qué me va a enseñar? Si yo vengo a que me enseñe, ¿cómo me traen a alguien que no sabe bailar, no? Sí, Pero bueno, la idea o sea, tampoco es como decir, no sé nada, porque al final es sí, yo tengo expertise en esta área, pero no soy bailarina, ¿no? O sea, y sí es un área de oportunidad mía, ¿no? O sea, sí tengo 2 pies izquierdos, pero sí, pues tengo ciertos elementos para cómo, ¿no? O Pero sea, aquí aplica como con los maestros o como los coristas de los grandes cantantes. Luego los coristas, pues son los coristas, están detrás del cantante. Pero tienen una carrera impresionante y un registro que si le dejan el micrófono al corista le anda quitando el trabajo al cantante. sí, sí. Pero no cumplen lo otro, que es la imagen, Ujú. lo que está enfrente, ¿no? Igual los maestros que están detrás de los grandes cantantes. Porque alguien les tiene que enseñar, cantan. Y entonces, pero ellos no están donde están. El cantante famoso, reconocido, popular. Pero lo que tiene ese maestro, y me acuerdo de cuando hablaban de Cristian Castro y de Luis Miguel, que los comparaban mucho, que el Cristian Castro se fue a tomar también clases con el mismo maestro de Luis Miguel, que era de Michael Jackson, y entonces como que no, pues ya todo el mundo quería tomar clases con él porque pues ahí no, iban a ser a lo mejor iguales, ¿no? Pero había una diferencia, Sí, ¿no? claro. Entonces algo así pasa. Es que al final los maestros nos volvemos como ese impulso. Somos ese impulso. O sea, para bien o para mal. O sea, o impactamos positivamente y generamos crecimiento, o incluso podemos coartar el crecimiento, ¿no? Por lo que hacemos, por lo que decimos. Y creo que también esta parte de ser docente, maestro, facilitador, es una gran responsabilidad porque estamos acompañando vidas, ¿no? Y también de repente es muy gratificante porque es como, ese fue mi alumno. O sea, Sí, me claro. pasa mucho, ¿no? De repente cuando los veo dibujar o algo, yo, fírmeme, porque, ¿no? Me regalan sus dibujos. Sí. Yo, pero póngale aquí quién, porque yo no Cuando sé el sea día de para... mañana. Y de verdad que me maravilla ver que muchos de mis alumnos, siendo adolescentes o niños, y verlos que están haciendo grandes cosas, ¿no? Y decir, wow, y de alguna manera yo puse mi granito de arena ahí, ¿no? Sí.
Entonces también es como esa maravilla que da, ¿no? Que crecer juntos y cómo estamos, como dicen, hay una interconexión alma con alma. O sea, yo no sé qué tanto lo que yo hago pueda impactar o impulsar y ahí pensemos, pensemos en alguien que haya impactado y que a lo mejor no lo volvimos a ver. Pero lo que dijo, lo que hizo, como este taxista, ¿no? ¿O quién era el que decías? El del autobús. El del autobús que hablaba y tú dices, pero si yo no hice nada. Yo ni lo conozco. Ni lo conozco, pero el hecho de solo escucharle, se sintió acompañado Sí, y ya le cambió la vida en ese instante. sí, claro. Qué importante. Como paréntesis en eso, no sé si es una situación actual, pero mostraban un video en el cual en una universidad preparatoria tenían un lugar donde era como una caseta telefónica, abrían la puerta y decía, le entraban y gritaban o decían algo, porque que decían que los que estaban estresados, entonces metían y veías a los chicos ahí, ay, gritando y haciendo cosas y diciendo, ¿no? Y ya cerraban la puerta y ya salían ya tranquilos, ¿no? O sea, esos espacios que de repente son tan necesarios, deberíamos nosotros, creo que es como que parte también de nuestra función como docentes, darlos, ¿no? Sí. Darlos y proporcionarlos para que sea. ¿Con qué etapa te gusta trabajar más? Ay, pues con todas. Con todas. Sí, la verdad es que justo como desde estas diferentes perspectivas y miradas, me gusta trabajar con los bebés, con Yasodara. La verdad es que Yasodara ha enseñado muchísimo, ¿no? Por eso lo que digo, yo pensaba acompañarla para que no estuviera en su actividad sola y realmente yo terminé aprendiendo muchísimo de Yasodara. O sea, me amplió la mirada porque yo, bueno, juntas trabajábamos mediación de lectora con infancias, pero yo trabajaba más con niños de primaria y sí con niños de preescolar, pero ya como de tercero de preescolar. Y con Yasodara fue trabajar primera infancia y aprendí un montón y descubrí justo como otra forma de mi ser, porque cuando leo con los bebés noto que mi voz cambia, que mi postura cambia, que puedo estar en el piso, rodarme, hacer ridiculeces y los bebés no me van a juzgar, ¿no? Claro. Entonces, y trabajar con niños de primaria también me fascina, sobre todo con los niños de 6 años, porque voy conociendo también su mundo en esta transición que van pasando de preescolares a primaria. O sea, me maravilla sus conversaciones, su descubrimiento. Y con los adolescentes, pues lo mismo. O sea, están en otra etapa y entonces ven las cosas de una forma distinta. Están en la etapa de que descubren el mundo, que ya no se creen todo lo que les dicen, ¿no? Que están criticando al entorno, pero que también no solamente critican, también son críticos, también tienen muchas ideas, muchas propuestas y verlos cómo crean. Y pues los universitarios, pues ni qué decir. Y me ha tocado incluso trabajar con formación de formadores, ¿no? Con docentes. Entonces también como ver estas posibilidades y, por ejemplo, de repente cuando muchos docentes me dicen, es que no se puede, ¿no? Les digo, a mí sí ya no me pueden decir como, a ver, ven y atiende al grupo de 50 y a ver, me dice si se puede. Y yo le digo, sí, he trabajado con grupos de 60 y te puedo enseñar cómo se puede. Entonces, aprendo de todos, ¿no? O sea, entonces voy como variando por etapas, ¿no? Ahorita estoy trabajando con niños de primaria, de primero y segundo de primaria, y estoy trabajando con adolescentes y con universitarios de psicología. Ahorita en ese momento estoy, ¿no? Y en la parte de la docencia y en la parte de la psicoterapia, pues también trabajo con niños pequeños, con adolescentes y pues ya también trabajo con sus padres, ¿no? Con los adultos. Entonces, como no... Muy abierto el abanico. no me quedo en un solo. No me he quedado como en una sola. Como, ¿qué me gusta más? Pues descubrí como que en la primera infancia, porque puedo como nunca había experimentado esa área. Entonces, desde la pandemia con Yasodara, pues esa parte con la primera infancia, pero puedo como mutar.
¿no? Como adaptarme a lo que se va requiriendo y eso me gusta mucho. Porque también tiendo como a aburrirme mucho en un solo punto. Sería para mí muy aburrido solo estar como en uno. En una sola área. Me permite como, le decía yo a Yaso en algún momento, venir a la sesión de lectura con los bebés, es salir de la psicoterapia y decir, ya me quito, porque a veces es una carga emocional fuerte, depende de la situación, y me quito como de eso que puede estar como conectándome con el sufrimiento de alguien y reconectarme con la alegría, con las risas que nos da la niñez, ¿no? ¿Cuáles son los horarios que manejas aquí En Yoyolo, Yoyolo? pues estamos de 10 de la mañana hasta 7 de la noche. Y van variando como dependiendo las actividades. ¿Todos los días? De lunes a viernes. Ok. Y los sábados, pues depende de lo que esté programado. Ahí sí no hay como un horario fijo. Ok. O sea, podemos estar de 10 a 2 o a veces sí hay como actividad de 10 también a 7. ¿Y dentro de tu equipo tienes a psicólogas? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues básicamente ahorita pues está, o sea, colabora la psicoterapeuta Ruth, Ruth. está Melina que también es psicóloga, Abby que también es una psicóloga muy joven también que nos suma, pero hay como talleristas que van y vienen. Ok. Entonces está la maestra Malena que ella, por ejemplo, da un taller de tareas con los niños. Entonces, pues es muy diverso, ¿no? Pero como de fijo, digamos que están, pues ahorita está la psicóloga Ruth. Somos más como equipo de psicólogas, ¿no? Ok. Unas psicólogas más joven y otras psicólogas con más experiencia, pero todos como nutriéndonos de los aprendizajes entre todas. Muy bien. Y la pregunta que no puede faltar, ¿qué significa Yoyolo? Sí, todo el mundo me dice, es que es de yo. Bueno, yoyolo es una palabra sí, en náhuatl que, bueno, nace de yolot, que es corazón, pero yoyolo es, o sea, no hay como una traducción exacta, pero es como corazón pequeño en plural. Entonces sería corazoncitos o corazones pequeños. Okay. Entonces, pero yo lo relaciono porque justo es tu corazón, mi corazón, nuestros corazones, nuestros corazoncitos, nuestros corazones conectados, ¿no? Y como las redes neuronales que nuestra cabeza que se interconectan y necesitan una de otras y cuando no hay una, hay una como compensación o una nueva conexión, más de que compensación, más bien una nueva conexión. Esa es como la intención, que a partir de este espacio se conecten los corazones, las almas, las personas, nos miremos y crezcamos juntos, pero también en independiente. Mi crecimiento personal está interrelacionado con tu crecimiento. Entonces, si yo crezco, tú creces, Sí. y si tú creces, crece tu entorno, y entonces como en esa maravilla que puede generar, ¿no? O sea, se oye muy romántico, pero es como muy, más bien científicamente comprobado que así sucede. Pero ¿no? también hablas de una función como de un cuerpo, ¿no? Es decir, no puede crecer más una pierna que la otra, a menos que haya una situación ahí. Así es. Entonces, si una parte del cuerpo de la comunidad está sufriendo, las otras se duelen. Así es. Y entonces, si una crece, las otras. Eso es muy genial que pase, porque vivimos en el momento del, pues. Yo no quiero que crezcas, porque Sí. si tú creces, ay, me va a quitar chamba a mí. Claro. ¿no? Sí. Y entonces, desde este enfoque, si tú creces, crecemos todos. Entonces, Sí, ve qué maravilla, ¿no? O sea, Sí, sí. como, es decir, si crece Yasodara con su proyecto de la librería, crece todo Veracruz. Si crece la psicóloga Ruth con su proyecto de tanatología, crece todo Veracruz. Si creces tú con tu podcast, crecemos todos porque más vamos conociendo el trabajo de otros. Si crece la maestra Male con su trabajo con los niños, también, ¿no? Y así, ¿no? O sea, es decir, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y entonces si hay mucha necesidad necesitamos muchas personas que estemos conectadas y que estemos creciendo juntos. Tú Podemos creces, sumar. yo crezco. Así es. Así es. Pero tiene que ser Sí, claro, adentro, genuino. genuino. ¿Cómo te ves en unos años, Guille? No sé.
O sea, me veo como una viejita. O sea, les digo como a mis chicos adolescentes, cuando luego me presento, le digo, mi nombre es Guillermina, ¿no? Le digo, pero me gusta que me digan Guille, porque antes, cuando era niña me imaginaba Guillermina, un nombre muy largo, y me imaginaba una señora gorda y fea y vieja, así, ¿no? Siendo niña, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, pues ya no me molesta porque me llamo Guillermina, ya no me molesta porque tal vez porque ya me convertí en vieja, gorda, y les da mucha risa, ¿no? Le digo, pero pues, pero me pueden llamar Guille, me es cómodo. Entonces me imagino justo como una viejita con energía y con muchas ganas de seguir compartiendo, ¿no? O sea, de tener como la posibilidad de seguir jugando con los bebés. A lo mejor me va a doler más la espalda. Ahora que andaba yo un poquito mal de salud, llegaban mis niños y me abrazaban. Y yo, espérame, cuidado, que no siento dolor. Pero me gustaría mucho justo así, ¿no? Como poder jugar, correr y andar gateando y andar divirtiéndome. No perder como esa parte. Creo que eso, como esa parte creativa, loca, que a mí luego digo, para mí es muy fácil. Ahora entiendo que a lo mejor para otros están como en ese proceso de ir viendo, ampliando su perspectiva, pero me gustaría estar con esa energía y seguir aprendiendo. Creo que es algo que me ha motivado mucho. O sea, justo como de esta idea, yo no puedo saberlo todo, pero lo que más pueda aprender me encantaría. Claro. Y cuando no puedo aprenderlo todo, pues justo tener una comunidad, alguien que me hable y me pueda yo decir, wow, qué padre, enséñame, ¿no? Sí. ¿No? Yo lo veo ahora con mis hijos cuando me platican de lo que hacen y yo, oye, ¿en serio? ¿Y cómo lo hiciste, no? Y entonces, pues eso, o sea, como saber, ver ahora que puedo incluso ahora aprender de mis hijos, ¿no? Sí. Aprender de los niños, de la juventud, de lo que ahora saben. O sea, tienen muchos saberes, entonces me veo así, como siendo curiosa, inquieta y curiosa. Una vez Eunice Muriet, no sé si la conozcas, que No, es no. músico también y es docente. Ella me decía, ay, Guille, inquietita, ¿no? Inquietita, ¿no? Y entonces sí, inquieta y curiosa, ¿no? Me veo así. Claro, eso yo creo que es lo que nos puede mantener vivos, actuales, y nos puede hacer que no muramos en el a pasar de los años, ¿no? Porque pues es la forma, ¿no? A mí me enseñaron así y así va a ser, pero que nosotros podamos, oye, eso también ¿cómo lo hiciste? O sea, cuando se hace esa acción con los chicos, con los alumnos, oye, ¿cómo lo hiciste? Generan ellos que se sienten importantes, Claro. que ellos puedan decir, le dije al profe, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Dónde le hiciste? Ujú. Oye, luego por ejemplo, le digo, oye, qué padre están tus tenis, ¿dónde los conseguiste? Y me dan la explicación y sienten que pueden tratar contigo algo tan cotidiano que de repente no hay tiempo para eso, ¿no? Y creo que esas conversaciones o esos momentos y esas oportunidades justo marcan y nos hacen trascender, ¿no? Que se ahorita cómo me veo, pues así me veo de viejita, pero también creo que me voy como dando cuenta y me conmueve. Justo dices cuando me muera, no, pues no, cuando me muera seguramente habrá un legado, un recuerdo y entonces no muero. Sí, O sea, no muero porque ciertas ideas o ciertos recuerdos o ciertos momentos siguen vivos. sí, Y entonces para mí eso también es trascender, que tu huella quede, sí, ¿no? es un gran trabajo, claro que sí. ¿Cambiarías algo de todo este proceso? No, nada. Que he cometido muchos errores y justo lo que antes era, como también me señalaba, ¿no? Pero justo creo que es eso, o sea, los errores me han ayudado a crecer. La he regado, sí, muchísimo. He lastimado, sí, ¿no? Como ser humano y como profesional también le he regado muchísimo. Pero justo poder mirar esos errores y poder decir, ups, la regué y qué puedo mejorar, pues también creo que eso es importante, ¿no? Dirían, se vuelve un momento más humilde, dirían, ¿no? Y fuera de relajo, sí, porque duele, a veces avergüenza, pero también es como, pero gracias a eso aprendí, gracias a eso ahora he visto otra forma, ya vi por lo menos cómo no debería de ser. O Claro, sea, creo que no, o sea, no siempre ha sido como, ay, Guille, qué compartida, ¿no?
También tuve mi momento de, no, esto es mío y yo voy a aprender y porque mi dinero me costó aprenderlo, ¿cómo le voy a estar enseñando a los demás si yo me lo aprendí? Pero después cuando dije, ¿y qué me lo voy a llevar o qué? No, se va, o sea, ya, yo lo aprendí, yo lo sé, pero entonces nada más lo sé yo y los demás. Y entonces cuando vemos esa posibilidad se transforma y entonces justo es que ya no nada más es para mí, lo comparto y eso me lleva como a trascender, ¿no? Sí, hago ahí una anotación porque en uno de los primeros capítulos platicamos con un maestro, Cristóbal, y él restaura instrumentos de alto nivel, guitarras en especial, y construye con lauderos mexicanos y ya ha tenido la fortuna de poder colocar instrumentos en músicos de nivel mundial, o sea, le ha dado guitarras a músicos, por ejemplo, de Andrea Bocelli, a unos grupos muy importantes de España, entonces está en el medio, y yo le decía, a ver Cristóbal, pero ¿cómo haces tú cuando logras obtener una guitarra? Por ejemplo, me mandó unas fotos que le acaban de llegar una guitarra de Los Panchos con Wow. una dedicatoria de las primeras, ¿no? Que ellos, y me daba datos como que grabaron esta canción con esta guitarra. Yo decía, ¿cómo le haces tú para poder decir, desprenderte de la guitarra? Porque, a ver, yo trabajé tanto, la logré, es algo que quería, yo Es no la ya voy a casi es de soltar. colección, ¿no? Sí, ¿no? Y él me decía algo como tú lo estás diciendo. El instrumento va a cumplir una función conmigo, que yo lo voy a tocar, pero el instrumento tiene que seguir su función y va a ir a otro lado y hacer su función allá. Y entonces eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo como, a lo mejor como coleccionista que me dedico a eso, no, pues me la voy a quedar porque a lo mejor más adelante puede tener otro valor, ¿no? Mas sin embargo decía, no, tienen que caminar, tienen que ir hacia otro lado, como lo que tú decías con los libros, ¿no? Es mi libro, me costó. Más sin embargo decías, pero ahí cerrado no va a hacer nada. Lo tocaste ahorita. O sea, yo sé esto, pero aquí conmigo no va a hacer nada. Y entonces creo que parte de lo que estamos haciendo con el podcast es eso. O sea, yo aprendo muchísimo. A mí me fascina y voy en la calle y les digo, me gustaría hablar con una persona así. Y le digo, anótalo, anótalo. Y lo guardamos. Y entonces ahí tengo mis anotaciones y digo, ¿qué me podrá decir una persona así? Y a lo mejor cuando te das cuenta, es muchísimo lo que uno recibe de eso, ¿no? Más de lo que uno va a dar, ¿no? Y entonces encontrar esta retroalimentación que me decían, es que yo no lograba entender todo lo que yo hacía. Y cuando platicamos y que yo pude decir todo lo que yo hacía, me doy cuenta que hago muchas cosas. Y yo decía, pues sí, ¿no? O sea, ese asombro que yo me llevo al inicio, ellos se lo llevan aún sabiendo que son ellos y no sabían que hacían ese tipo de cosas, ¿no? Con algunos invitados que hemos tenido en el podcast. Es un trabajo muy, muy grande, Guille, el que haces primero contigo Sí. y el trabajo que haces y que extiendes para los demás. Y es que justo lo acabas de decir, o sea, he tenido que trabajar mucho, o sea, conmigo, o sea, no solamente es como esta parte cognitiva y de papeles El y títulos y conocimiento, ¿no? reconocimientos, sino lo que he tenido que trabajar yo como ser humano, como persona, con mi temperamento, con mis, dirían mis oscuros, ¿no? Con mis sombras y incluso reconciliarme con ellas, porque también mucho tiempo es como, no quiero que veas esto, no quiero que sepas que soy distraída, que soy inquieta, ¿no? ¿Qué vas a pensar? Justo es como también haber trabajado en eso y entonces también, ¿cómo voy a acompañar tu tristeza si no he trabajado la mía? ¿Cómo voy a acompañar tu frustración si no he trabajado la mía? O sea, es como justo, ¿no? Lo que te decía es, yo pensaba, digo, yo pensaba que cuando estudiaba la especialidad era para ayudar a otros y le decía al maestro, y he tenido que trabajar mucho en mí. Me he dado cuenta que eso me ha llevado a trabajar en mí y seguir trabajando en mí para poder acompañar genuinamente a las personas que Así me toca es. acompañar.
Sí, porque decíamos, hacíamos la broma, ¿no? De que, bueno, en la bohemia, ¿qué? Los músicos tienen que estar cantando, ¿no? No me gusta la bohemia porque tiene que estar uno cantando y tocando. A ver, Anel, canta porque tú cantas, a ver, ya es la fiesta, canta, ¿no? Y entonces terminas en las reuniones dando terapia, psicoanalizando a las personas. En las fiestas de Navidad, a ver, te ayudo, ¿no? No. Pero creo que sí, lo que sí se vuelve un estilo de vida o se ha vuelto un estilo de vida para mí creo que esta parte genuina, ¿no? Esta parte genuina en donde sí la riego y la regué y tengo que ofrecer disculpas y ver cómo reparo algo que la regué, ¿no? Entonces, y eso es genuino, ¿no? O sea, es como trabajar en eso, como quitarme, y es un proceso, o sea, al final también no es, bueno, estamos en la pachanga y todo, y genuinamente vacilo y todo, y es como ya no en aparentar, sino en simplemente estar y ser, ¿no? Y sí, me enojo y me molesto, y trabajo mi emoción, ¿no? Y entonces también te puedo decir, oye, discúlpame, me siento mal, y me voy, ¿no? Y puedo como ya también verbalizarlo, o cuando no lo puedo verbalizar, también como decir, ¿qué me pasó? Que no pude hacerlo, ¿no? Y entonces vuelvo a revisar qué me pasa a mí, trabajo en mí, porque es mío, no es de las personas que están a mi alrededor, ¿no? O sea, no es tú me hiciste enojar o tú, ¿no? O sea, algo me pasó, algo detonó y entonces como en este estilo de vida como que también voy trabajando en mí y siendo genuina, ¿no? Me divierto, me tomo la chela, sé dónde sí, dónde no, bromeo, tengo humor negro también, entonces también en eso soy muy cuidadosa porque no es que quite yo mi humor negro, pero entonces aprendo o trabajo donde sí lo puedo manejar y donde es prudente también guardarlo, ¿no? Sí. Saber cómo en tener material y en donde sí esta canción y donde no esta canción, ¿no? Como decías, donde sí me tiro en el piso y aprendí donde no, ¿no? Entonces, también eso, o sea, no vamos, luego dicen, ya me vas a psicoanalizar, ¿no? Y entonces, sí, no, pues por eso no. te dije, oye, ¿me vas a sentar, pero en cuál silla? No, mi hijo decía, no, a ver, quiero a ver si de veras, a ver, pregúntame algo, ¿no? Y hasta decía, ay, esta silla creo que tiene algo. Yo, no es la silla, es la forma en cómo acompañamos, preguntamos. Decía, ya, porque yo no hablo y me estás haciendo hablar. No, entonces, sí, no, se trata como de eso. Pero sí, por lo menos genuinamente sí, escuchar y ya quiere servicio, ¿no? Como los abogados. Entonces, claro, con todo gusto, que mi tarjeta al alcance de una lágrima y ahí me puedes encontrar, ¿no? O sea, no, pues es curioso, ¿no? O sea, es curioso, pero creo que lo que sí es muy genuino es ese querer acompañar y entonces no lo puedo hacer en todo el tiempo. Claro. Entonces, pues lo hacemos justo como desde Yo-Yo-Lo, como en esta forma, ¿no? Donde hay como una diversidad de actividades y podemos estar como en diferentes sintonías. Sí, muy bien, Guille. Pues me da gusto que hayamos tenido este espacio tan lleno de experiencias y de conocimiento. ¿Algo más que deseas agregar? No, pues no, creo que el tiempo no nos da, o sea, la plática podría ser eterna, platicar de muchas cosas, pero pues gracias por la invitación. O sea, creo que eso es lo que quisiera agregar. Gracias por la invitación. Gracias por el trabajo que están haciendo, porque justo hace falta estarnos escuchando. Hay muchos podcasts a nivel nacional, internacional, pero un podcast veracruzano con la gente, conocernos. Por eso es lo que te digo, es una forma también de conocernos y de conocer los saberes de otros a través de este maravilloso proyecto. Así que gracias. No, gracias a ti. Pues bueno, ahí vamos a dejar toda la información en el capítulo, en la descripción, para quien guste a buscar, a venir a este espacio. Pues bueno, se acerque, pregunte, y quien quiera sumarse también, desde como lo hablamos al inicio, pues ahí va a estar toda la información. Y nuevamente, Guille, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos la próxima, que estén bien.